Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta edición y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Les quiero preguntar, ¿se sienten a veces que viven en un mundo que los está ahogando de tanta información que ha llegado el momento en que se les hace difícil discernir qué es cierto y qué es falso, qué es desinformación y qué es la mala información? Y cómo esa información toma control de cada área de tu vida, aún sin darte cuenta, y cómo eres manipulado a creer ciertas cosas y a actuar de ciertas maneras. Fíjate que la transmisión de desinformación no necesita de la tecnología para ser transmitida. La desinformación comenzó en el jardín del Edén, en donde Satanás utilizó a una serpiente para desinformar a Adán y Eva, tomar control de la vida de ellos al hacerlos desobedecer en contra de Dios y negar las verdades de Dios que Dios le había dejado saber a Adán y a Eva. Con esa desinformación, Satanás acusó a Dios de decirles una mentira a Adán y Eva. Génesis 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa fue la primera mentira. Y luego de esa mentira, toda persona en el mundo a través de la historia ha sido recipiente de mentiras catalogadas como mala información o desinformación. ¿Y cuál es la diferencia? La mala información es información falsa que se riega sin uno quererlo intencionalmente. Uno simplemente repite cosas falsas, pero que las cree y las repite sin tener un plan ulterior. La intención de mentir no está presente. Uno simplemente está engañado. Pero desinformación es muy diferente. Desinformación es proveer información falsa con la intención de engañar. La desinformación es propaganda originada por una organización gubernamental para engañar a un poder opuesto o a los medios de comunicación. Es información falsa, intencionalmente originada, y es a menudo pregonada encubiertamente, originando rumores falsos para influenciar la opinión pública y para oscurecer la verdad. El propósito final de toda mentira es obtener poder y control. El propósito es la de tomar control de lo que crees y control de en dónde tú colocas tu fe. Tú puedes colocar tu fe en Dios o colocar tu fe en que Dios no existe. Si Dios no existe, entonces colocas tu fe en el ser humano. Cuando colocas tu fe en el ser humano, crees que el ser humano tiene las mejores intenciones para tu bienestar. Cuando colocas tu fe en el médico, confías que él te sanará. Cuando pones tu fe en un profesor, confías que te va a enseñar la verdad de las cosas. Cuando pones tu fe en un piloto, confías que ese piloto te va a llevar a tu destino sin peligro. Cuando pones tu fe en quien te gobierna, tienes la esperanza de a quien has elegido con tu voto cumpla con las promesas hechas al pueblo. La desinformación y la mala información tienen fundamento en mentiras y son transmitidas cara a cara, mediante libros, mediante programas de radio y televisión y mediante medios sociales tecnológicos. En algunos países aún existe una libre expresión limitada en donde uno puede investigar la información para ver si lo que promueven es verdad o es propaganda falsa.
En otros países, como sucede en China, en Corea, en Irán o en Rusia, las personas viven bajo un sistema de propaganda informativa dominada por sus gobiernos autoritarios o totalitarios. ¿Y qué sucede cuando esas personas que te gobiernan tienen una idea muy diferente a la tuya sobre lo que es bueno o lo que es malo, sobre lo que es justo o lo que es injusto? Si los que te gobiernan niegan la revelación de Dios de lo que es bueno o malo, de lo que es justo o injusto, entonces caes bajo el dominio de aquellos que implementan su sistema de justicia y que desarrollan sus propias ideas dirigidas a tomar el poder y el dominio sobre el pueblo. Para entender cómo la desinformación es una herramienta para derrotar a la oposición y tomar control en nuestra época, miremos atrás a cómo la desinformación ha sido utilizada y perfeccionada en países comunistas que han comenzado con la implementación de ideas marxistas. La mala información es una herramienta oficial de sistemas comunistas, pero la desinformación es una herramienta de la inteligencia secreta comunista para alimentar todo tipo de mentira en gobiernos y en la sociedad libre del oeste. Pero repasemos primero qué es el marxismo para ver su relación con la desinformación. El marxismo se refiere a la teoría política y económica de Karl Marx, quien vivió en los 1800. Sus ideas dieron origen al comunismo de la Unión Soviética, adoptadas por Lenin y por Stalin, el comunismo de China establecido por Mao, el comunismo de los Kims en Corea del Norte y los Castros en Cuba. El marxismo ha asesinado a más de 100 millones de personas y ha esclavizado a sobre 1 billón de personas en el mundo. Marx creía que los trabajadores eran explotados por los capitalistas, que eran dueños de empresas e industrias de producción. Él promovió una revolución de los trabajadores para corregir esa supuesta injusticia. Su revolución, descrita en el Manifiesto Comunista, incluía la abolición de la propiedad privada y la herencia, y la centralización de crédito, de comunicación y de transportación. El Estado era entonces dueño de todo y controlaba todo. O sea, el gobierno tenía el derecho de quitártelo todo y distribuirlo. El marxismo rechaza a Dios y rechaza a la Iglesia, por lo que en todo país que se ha establecido el marxismo y el comunismo, la Iglesia es una de las primeras instituciones en ser eliminadas y destruida. El ser cristiano en países comunistas es cometer un crimen en contra del Estado. En 1917, Lenin tomó control de Rusia y estableció el comunismo con las ideas del marxismo. Estas ideas han afectado no solo a Rusia, sino también a China, a Corea del Norte, a Vietnam, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a Zimbabue. Todos estos países han sufrido las consecuencias del marxismo, que son el colapso económico, el terror, la violencia y la hambruna. Las ideas marxistas siempre han tenido que ser establecidas a la fuerza, usando terror e intimidación. Marx mismo indicó que en el principio el comunismo no se puede llevar a cabo a menos que se utilicen medidas despóticas. Y su implementación depende del derrocamiento a la fuerza de todas las condiciones sociales existentes. O sea, elimina la religión, elimina la familia, elimina las posesiones personales, elimina la libertad y elimina la democracia. La creación de un Estado marxista siempre ha requerido guerra en contra de los ciudadanos y el encarcelamiento o ejecuciones de disidentes. En la obra Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, él documenta la corrupción, las ejecuciones, los encarcelamientos y las torturas horrorosas que sufrieron los ciudadanos disidentes en la Unión Soviética entre el 1918 y el 1956 durante el régimen comunista. La ciencia de desinformación se originó en Rusia en el siglo XVIII y ha sido perfeccionada en el siglo XXI. Según el teniente general Ion Pacepa de la inteligencia soviética, él indica que la Primera Guerra Mundial
del 1914 al 1918, barrió con 5 emperadores, 8 reyes y 18 dinastías. Pero el país de más cambio fue Rusia. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, Rusia quedó destruida. Los nuevos líderes comunistas asesinaron al zar, a toda su familia, a toda la aristocracia, abolieron las instituciones gubernamentales del país, destruyeron la religión practicada por un milenio, confiscaron las tierras de los rusos adinerados, confiscaron los bancos del país, confiscaron las empresas industriales y asesinaron a la mayoría de sus dueños. Toda la historia, las tradiciones, las costumbres sociales, los valores éticos y todo lo demás que significaba algo antes de la revolución del 1917 en Rusia, fueron torcidos y destruidos. Lo único que mantuvieron vivo fue la ciencia de la desinformación con la que podían cambiar las mentes sobre lo que era el comunismo. Según el teniente Pacepa, durante la Guerra Fría que se extendió desde el 1947 al 1991, más personas en la Unión Soviética trabajaron para la máquina de desinformación que para el total combinado del ejército y la industria de la defensa. La comunidad de la inteligencia soviética tenía más de 1 millón de oficiales y varios millones de informantes alrededor del mundo. Todos estaban involucrados en engañar al oeste y a sus mismos ciudadanos. Esas organizaciones fueron establecidas fuera de la Unión Soviética, pretendiendo ser entidades internacionales independientes, y publicaron sus propios periódicos en francés y en inglés. Entre ellas están el Concilio de Paz Mundial en 112 países, la Federación Mundial de Uniones en Comercio, que está en 90 países, la Federación Democrática Internacional de la Mujer en 129 países, la Unión de Estudiantes Internacionales en 152 países y la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos en 210 países. El teniente Pacepa estaba personalmente involucrado en estas organizaciones mencionadas que son para avanzar el comunismo. El Concilio de Paz Mundial recibió tal nombre para no ser asociado con Rusia, pero su meta principal era la de producir material literario acusando a los Estados Unidos de promover guerra y de ser un país sionista financiado con dinero de los judíos. La meta era la de crear el temor de que los Estados Unidos iniciaría una guerra para transformar al resto del mundo en un feudo judío. La condición para que la desinformación fuera un éxito era que la historia siempre tenía que estar construida alrededor de un grano de verdad que le daría credibilidad a la historia. La desinformación era servida gota a gota. Una gota hace un hoyo en una piedra, no por la fuerza, sino con un goteo constante. Así es como opera la desinformación, de gota en gota, hasta que haces un roto en la piedra, que en este caso, hasta que destruyes a un gobierno. El líder soviético Stalin también hizo que la desinformación fuera descrito en diccionarios como algo históricamente francés y con procedencia de sistemas capitalistas. Pero el gobierno francés vio cómo Rusia estaba distorsionando la verdad. Vio cómo el Concilio de Paz Mundial era una organización rusa al servicio de la KGB y fueron despedidos de Francia. Hoy día sus oficinas principales están en Atenas. El teniente general Pacepa indica que Karl Marx, que es el padre del marxismo, usó desinformación para hacer ver el dinero como un instrumento odioso de explotación capitalista. Luego Lenin, en Rusia, usó la desinformación para traer la idea de la utopía de Marx en la vida comunista. Hitler usó desinformación para describir a los judíos como una raza inferior y repugnante, para justificar el holocausto que mató a sobre 15 millones de personas, incluyendo a 6 millones de judíos.
Stalin usó la herramienta de la desinformación para desahuciar a una tercera parte de la población y transformarlo en gulags. La desinformación del premier ruso Nikita Khrushchev amplió la enemistad entre el cristianismo y el judaísmo. La desinformación de Andropov volvió al mundo islámico en contra de los Estados Unidos y encendió el terrorismo internacional que nos amenaza hoy. La desinformación ha generado la falta de respeto mundial y el desprecio por los Estados Unidos y sus líderes. Durante la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, la desinformación comenzó a afectar a los Estados Unidos en cuanto a que desinformación fue promovida en contra de los líderes americanos. La desinformación es el medio de levantar a tiranos y hacerlos ver como santos, y la de tomar a líderes inocentes y hacerlos ver como malvados y racistas. Dentro de la desinformación, si cambias la imagen del líder, cambias la historia. En la Unión Soviética, los líderes usaban desinformación para consolidar y ampliar su poder y difamar al líder anterior. En el 1956, Khrushchev expuso los crímenes de Stalin y destruyó la poca reverencia que le quedaba a Stalin. Luego Brezhnev acusó a Khrushchev de destruir la unidad en el mundo comunista. Luego vino Gorbachev y acusó a Brezhnev de haber devastado la economía soviética. Gorbachev hasta arrestó a familiares de Brezhnev para tratar de probar que la economía soviética fue en bancarrota por corrupción de individuos y no por los mismos fundamentos del marxismo. Luego Yeltsin acusó a Gorbachev de arruinar al país y finalmente Putin culpó a Yeltsin por el fallecimiento de la Unión Soviética como la catástrofe más grande del siglo. Putin ha continuado la campaña de desinformación para crear caos en los Estados Unidos y en todas las naciones del mundo. La desinformación en las escuelas y universidades glorifican a Marx, a Mao, a Lenin y a Che Guevara. La desinformación en las escuelas progresivas y liberales inculcan en los estudiantes un odio por América y promueve la idea de que toda la nación americana es racista. Promueve la idea de que el marxismo es bueno porque es el compartir con otros lo que uno tiene. Pero no te dicen que primero te tienen que despojar de lo que has producido y ganado con ardua labor para entonces el gobierno quitártelo y dividirlo entre el pueblo. El Estado marxista es quien determina tus necesidades. Por otro lado, los gobiernos capitalistas se salen del medio y permiten la libre creación de empresas y el libre intercambio entre productores y consumidores, permitiendo el beneficio de la competencia y la innovación. En los Estados Unidos, los niños están sujetos a un nuevo currículo escolar que incluye el proyecto 1619, que al utilizar la propaganda del racismo desea destruir el capitalismo americano. Las escuelas y los medios de comunicación también están promoviendo los fundamentos de Black Lives Matter, cuando los mismos líderes de Black Lives Matter han indicado que han sido entrenados en el marxismo. Black Lives Matter no desea justicia para las personas de color. Es simplemente un medio más para promover medidas que avanzan el establecimiento del marxismo en América. La agenda de cambio climatológico es otra área en donde la desinformación ha causado a países a someterse a cambios económicos, en donde ceden el control de su economía a organizaciones externas con una visión comunista y que desean control global. Las acusaciones en contra del corriente presidente Trump con planes para su censura tienen fundamento en desinformación. Estas elecciones en realidad es entre la elección del capitalismo versus el socialismo que conduce al marxismo. En realidad, el Partido Demócrata de los 1950 ya no existe en los Estados Unidos. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido con ideales socialistas y marxistas. Y no es porque lo digo yo,
sino que es lo que públicamente expresan sus líderes y que dicen que esos son sus valores, como por ejemplo Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, y que se refleja en la agenda corriente de su partido. Tampoco cuentes con que CNN, CNBC, MSNBC, Univision y otros canales reporten información confiable. Todos esos canales se han convertido en centros noticiosos que promueven desinformación. Cuando vino el encerramiento de COVID-19, la gente comenzó a ver los mensajes del presidente en la televisión. Cuando luego cambiaban al canal noticioso y escuchaban a los comentaristas y reporteros, se podían dar cuenta de cuán era el nivel profundo en que distorsionaban lo que el presidente había dicho. Eso, mis amigos, es desinformación. Le pido a todos los radioescuchas en la nación americana y en otros países que nos escuchan que oren por nuestras elecciones. Nuestras elecciones tienen una gran repercusión para el mundo entero. El establecimiento del socialismo y el marxismo nos traería consecuencias catastróficas, como ha sucedido en todo país en donde se ha implementado. Oren por nuestro presidente y por nuestra nación, para que Dios tenga piedad por nosotros y nos permita continuar la obra de la Iglesia en compartir libremente el Evangelio de salvación y la vida eterna mediante nuestro Salvador, Dios y Señor Jesús. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.